¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la tertulia, a la antepenúltima de este 2021 y coincide con los días en los que en esta casa estamos conmemorando el 30 aniversario de la creación de la Fundación de Televaldepeñas, el que más o que menos estamos haciendo ejercicios de memoria selectiva quizás, y valorando qué ha sido lo más sobresaliente, lo más influyente en la historia y en el día a día de nuestra ciudad, de nuestra comarca y de nuestra región, y también analizando, hasta donde es posible, el vertiginoso avance del mercado de los medios de comunicación social desde 1991 hasta hoy. Les vamos a emitir ahora mismo, les vamos a mostrar esta información, este reportaje que hicimos la pasada semana y que emitimos a principios de esta, con la entrevista al fundador de Televaldepeñas, Marino López Ruiz, y a varias de las personas que fueron testigos de esa llegada, de ese desembarco, de ese aterrizaje de un medio de comunicación donde solo había radio y prensa. Llegó la televisión y convulsionó este minigremio de la comunicación local. Le dejamos que lo vean. Desde que los primeros días de diciembre de aquel lejano 1991, un valdepeñero llamado Marino López Ruiz, que venía de residir 8 años en Estados Unidos, se decidiese a crear la televisión local de Valdepeñas en un momento que no existía regulación legal de esta actividad, pese a que había una gran demanda social de ella, hasta hoy, cuando la digitalización ha igualado en inmediatez a todos los medios de comunicación. Televaldepeñas ha superado todos los grandes obstáculos que la evolución del sector le ha puesto por delante. Los comienzos, lógicamente, no fueron ni mucho menos fáciles. Televaldepeñas se debatía entre los apercibimientos de cierre y las ganas de los valdepeñeros de verse en televisión. Marino López Ruiz es el fundador de Televaldepeñas. Gratos recuerdos los tengo simplemente por algunos de los programas y alguna de las gentes, porque Valdepeñas tiene una gente maravillosa. Sí, gustaba, claro, eso gustaba que se viera, pero los inicios fueron muy duros. Tú tienes que empiezas una empresa que el ayuntamiento no te reconoce. El círculo de empresarios, Feceval, tampoco creías que tenía mucha... De hecho, se lanzaron algunas cosas que eran muy duras para mí. Primeros estudios en el polígono industrial frente al pabellón ferial, una instalación en precario sobre el Cerro del Ángel, tecnología analógica y muchas ganas de que el proyecto, la aventura en definitiva, triunfase. No había opciones a que la iniciativa contase con apoyo oficial, pero el poder político no le hacía cosa a la idea de llegar a los hogares de los vecinos a través de la pequeña pantalla. No te reconocen, pero sí quieren aparecer. Eso es muy triste. Y aparecían. Me acuerdo que la montaron en una casa particular, en un salón comedor, que hice una entrevista en ese salón comedor, y luego la televisión tuvo un montón de vicisitudes, ¿no? Porque pasó a manos de un inversor, de ese inversor pasó a manos de otro inversor, y aquello fue un toma y daca, ¿no? En Valdepeñas cayó muy bien, porque la gente hablaba de los nuestros, nos veíamos todos en imágenes, y aquello fue como un evento muy chulo, ¿no? Empezó todo muy bien y durante un tiempo fue todo muy mal, porque en las manos de quien cayó la televisión la utilizaba como una herramienta política, en el que, en fin, esto se puede contar ahora, bueno, y entonces también se podía contar, ¿no? Y es que dependiendo de la publicidad que metías, hablaban bien o mal. En 30 años de vida, sucesivos cambios de titularidad y de ubicación ha tenido Televaldepeñas, su adaptación a la televisión digital terrestre y, más recientemente, la creación de un equipo humano que está dando solidez al medio, mediante un criterio profesional y una adecuada gestión comercial. Pero luego, hasta que se estabilizó como un medio imparcial, dentro de su opinión, que la tiene todo el mundo, pues es obvio que la televisión valdepeñas ha madurado mucho, pero yo creo que el primer lustro, los primeros 5 años fueron años muy torpes. Ten en cuenta que la crisis del 2008 se ha llevado por delante muchas cosas, pero una de las que se ha llevado ha sido la libertad de información, ¿eh? Valdepeñas estaba en Lanza, que ya no está, porque ahora todo es digital, estaba la Tribuna, que se ve muy poco, estaba la SER, que está pero menos, estaba la COPE, que está pero menos, porque ahora solamente tenemos media hora o una hora al día de información local, estaba Radio Surco, que se oía mucho más de lo que ahora se oye, estaba el Canfali,
estaba Jaraíz. Pues la recuerdo como una cosa bonita, porque aquí estábamos echando de menos. A mí me parecía que en nuestra ciudad, en Valdepeñas, hacía falta un medio de comunicación visual para que la gente nos viera, para que viera la ciudad, para que viera cómo hacíamos las cosas, no solamente contada, que se contaba muy bien en los medios escritos, pero hacía falta un medio audiovisual y a mí me pareció un avance importante. Fue un boom, ¿no?, de tener nada más que medios escritos o medios escuchados como la radio, ¿no? Pues a ver imagen, eso daba un avance importante, ¿no? Pues se ponía cara a todo lo que en este pueblo se hacía y se comentaba y se vivía. Y eso trae, pues evidentemente, un avance importante, porque, vuelvo a reiterar, se nos pone en el sitio a cada uno y de formas muy distintas y sobre todo que se nos da a conocer. Yo, una de las decepciones más grandes que me llevé de la televisión ha sido la política. Vamos, la mayor decepción. Y yo venía de otra idea. Había pasado 8 años en Estados Unidos, pensaba que la información era lo primero y que el deber era informar, no informar de este y del otro cuando ellos te lo dijeran que tenías que informar. En la etapa actual, la audiencia aprueba la oferta de información y entretenimiento de Televaldepeñas. Más de 30.500 telespectadores en 13 municipios con una población total de 71.000 habitantes. Es una cifra que avala la apuesta y el esfuerzo por una televisión de cercanía. Nuestros servicios informativos y espacios como Conecta con Valdepeñas, Perfiles Valdepeñeros, La Tertulia de Actualidad y Hoy Deportes entran a diario en miles de hogares y están presentes en las redes sociales. Alberto Parrilla, coordinador de Izquierda Unida Valdepeñas, sanitario, enfermero, matrón. Tienes la misma edad que Televaldepeñas. Sí, efectivamente. Con lo cual tienes una mentalidad millennial, una mentalidad más del siglo XXI, porque el siglo XX lo viviste bastante poco. ¿Qué idea, cómo has idealizado, cómo visualizas un ámbito de medios de comunicación compuesto por periódicos físicos, por radio y por televisión, en ausencia de redes sociales, de periódicos digitales y demás armas al servicio de la comunicación que hacen que cada persona y no los profesionales sean comunicadores? Bueno, pues a ver, yo evidentemente cuando he crecido, también he crecido viendo el telediario, he crecido viendo Televaldepeñas, he crecido leyendo periódicos, revistas y más medios de información. Por supuesto, ahora la cosa ha cambiado muchísimo para mucha gente que prácticamente la tele lo ha dejado como un medio para ver o Netflix o HBO, cualquier otro tipo de cosas, pero claro, la importancia de los medios de comunicación analógicos y la importancia de los medios de comunicación televisivos, radiofónicos, vamos, ha estado presente a lo largo de toda mi vida. Cuando he empezado, yo no empecé a ver noticias hasta la adolescencia, un poquito más tardía, y claro, pues yo veía pues cuando ponían la tele mis padres y cosas así, pero claro, ahora mismo la comunicación ha cambiado completamente, precisamente por lo que tú decías. Ahora tenemos los medios de comunicación que más se asemejan a nuestros pensamientos en el teléfono. Entonces, que tengamos un medio objetivo en una televisión local, en un pueblo como Valdepeñas, de más de 30.000 habitantes, pues es todo un orgullo poder participar, que todo el mundo quepa en esta televisión, pues es algo maravilloso al fin y al cabo. Por eso, pues bueno, yo os agradezco muchísimo que me hayáis invitado hoy por una tertulia que es tan importante, y bueno, pues para tener también una idea de la visión que tenemos los jóvenes, que me coloco todavía como joven, por supuesto, y si bueno, no te colocas tú. y para ver un poquito, pues eso, pues cómo pueden ir cambiando los próximos 30 años, cómo será, y bueno, que vivimos en un mundo muy cambiante, vivimos en un mundo muy convulso y no sabemos qué puede pasar de aquí a 5 años, pero esperemos que convivamos otros 30 años más, por supuesto, con Televaldepeñas. José Vicente García Castellanos, periodista, ¿dónde estabas tú en el 91? En el 91 estaba yo en Sagunto, trabajando en la radio. Yo volví aquí, bueno, yo me fui de aquí en los 80 y volví a principios de los 2000 y me encontré pues
con una tele Valdepeñas que ya estaba empezando a ser parte importante de la sociedad de aquí, y me di cuenta del poder que tenía Tele Valdepeñas unas fiestas del vino, cuando todavía el ayuntamiento nuevo estaba en obras y Tele Valdepeñas situó ahí los estudios por cercanía, imagino. Era imposible no ver en un bar, en la casa de un particular, cuando pasabas con las ventanas abiertas, ver Tele Valdepeñas. Era la televisión que había de referencia cuando las fiestas del vino. Todo el mundo la veía, todo el mundo seguía las actuaciones, la programación, y ahí es donde te das cuenta realmente que además que a la gente le gusta verse, que eso es lo primero y principal, que llevaba razón las personas que hablaban antes con eso, que se daba una muy buena información, que tenía muy buenos profesionales, y que yo creo que ese fue su momento álgido. Luego vino la crisis del ladrillo, muchos medios de comunicación que nacieron al albor de eso, han ido desapareciendo con el paso del tiempo, otros se han quedado prácticamente en la nada, y luego lo que decimos, la cuestión de hacerlo todo digital, pues se ha llevado por delante a periódicos emblemáticos como El Lanza, que hoy en día se quedan, pues sí, en los kioscos los fines de semana para que la gente se los lleve gratis, Tele Valdepeñas, y el periódico que aquí era el crítico con la cuestión de la política local era Jaraíz, y creo que te sonará algo también, un poco. Algo te suena, pero yo creo que desde que hemos perdido Jaraíz, en prensa realmente nos hemos quedado en la nada. Nos queda lo digital y la televisión, poca cosa más. Los medios de comunicación no han evolucionado, sino que se han revolucionado. ¿Crees que Valdepeñas y su contexto socioeconómico, geográfico, han evolucionado de la manera tan colosal y tan vertiginosa? Yo creo que se han domesticado, creo que eso sería la palabra. La prensa local se ha domesticado. Aquí íbamos, como en la época mía, a las ruedas de prensa que convocaban el ayuntamiento, los partidos políticos, poca cosa más. Nos limitaban muchas veces a reproducir las notas de prensa, y éramos muy poco críticos. Algunos porque no querían y otros porque no podían. Muy poco análisis, sí, y preguntas obvias que caen por su peso, no se formulan, no sé que molestemos. Efectivamente. Estamos hablando de esto. Es más, yo puedo decirte que nosotros recibíamos no presión, porque ya sabemos cómo funcionamos cada uno, pero sí órdenes precisas de a dónde teníamos que ir en preferencias y coincidían los horarios. ¿Vale? O sea, que yo hasta ahí puedo leer, que cada uno interprete lo que quiera, ¿no? Y yo creo que esas cosas todavía siguen ocurriendo, estoy seguro que todavía siguen ocurriendo. Jesús Merlo, empresario y testigo de la historia, como el 75% de los componentes de esta tertulia. ¿Cómo contemplas, cómo visualizas hoy aquel mundo de la Valdepeña de 1991, con ese alcalde Esteban López Vega, que acababa de perder la alcaldía? Llegaban por primera vez en democracia el socialismo al ayuntamiento de Valdepeñas, con Salvador Galán y con 15 concejales, a poner patas arriba el municipio, a ponerlo al día, quizás. ¿Qué recuerdos más notables, más frescos tienes de hace 30 años? Bueno, yo formo parte de la historia de Tele Valdepeñas. Yo ya te he dicho que he estado en las instalaciones del polígono, en todos los sitios, y tengo un recuerdo entrañable y muy bueno. Y tengo que lanzar una a favor de Tele Valdepeñas, que nunca se nos ha coartado la libertad de expresión en esta casa. Siempre hemos hablado de lo que hemos querido, como hemos querido, de la manera que hemos querido. Yo en aquella época tuve la suerte de celebrar el ascenso con el Club de Fútbol Valdepeñas. Era entonces Esteban López Vega el alcalde. Partido ante el Motilla. Pues ante el Motilla. 2-1. Ahí está. Y celebramos por todo lo alto. Y bueno, pues ya a partir de ese momento formo parte de todas las tertulias, tanto a nivel deportivo como a nivel empresarial. Paso a formar parte de los Mayores del Vino, también una famosa y gran unificación a nivel empresarial. Fue hacia el año 94. Sí, ya con Salvador Galán de alcalde, nos llama, pues no digo a las fuerzas vivas del pueblo, pero sí a las personas que más, quizás más teníamos en Valdepeñas. Una reunión en el restaurante La Gozadera. Ahí está, y ahí salimos 50 personas, Moisés Argudo, un montón de gente a nivel empresarial, y yo como representante del Club Fútbol Valdepeñas, pues, y formamos la Cofradía Mayores del Vino, que bueno, que ya la recuerdo muy, porque desapareció, ¿no? Aquí en Valdepeñas es que dice, crea una cosa para que luego desaparezca, está claro, ¿no?
Y bueno, lo que sí es verdad es que en nuestros 30 años estoy con José Vicente, lo que ha dicho, que nosotros desde nuestras casas, no sé si sois vosotros, porque os sentís presionados o de la manera que os sentís, pero lo que sí es verdad es que mucha gente estamos en tertulia entre amigos y decimos, pero pregúntale esto, pero pregúntale lo otro, pero ¿por qué no le pregunta de esto? ¿Por qué no le pregunta de esto? Y sin embargo, pues los periodistas o estáis, no digo ajenos a lo que pasa en la calle, que yo creo que no, porque os pateáis la calle, pero lo que sí es verdad es que, bueno, que las ruedas de prensa son muy distintas. Yo he sufrido aquí en esta casa, con el tema del fútbol, preguntas durísimas, que incluso casi hasta a nivel personal, se llegaba a rozar ya, se llegaba a pasar una línea roja. Y yo lo comprendía, al final, bueno, salíamos tan amigos, ¿no?, de dos periodistas que formaron parte de esta casa, y bueno, y entonces es que no digo que se castigara más a las personas, a los interlocutores que veníamos, pero lo que sí es verdad es que entonces se hacía de otra forma el periodismo. Hoy más bien se informa de lo que pasa, se va a una rueda de prensa, se informa, pues qué va a hacer usted, señor alcalde o señora concejala, o no sé qué, pero no se dice de los problemas quizás que pueda haber, que tenía que ser al mismo tiempo el periodismo y periodismo libre, tenía que ser lo que es la voz del pueblo, que es lo importante. La voz del pueblo es lo importante, que los periodistas lo capten, porque mucha gente lo ve claramente de que el periodista en ciertos momentos no se convierte en la voz del pueblo, y tiene que haber libertad de expresión. Y yo en esta casa la he tenido siempre, igual que los periodistas han tenido la libertad para preguntarme y ir a los problemas que había en el fútbol entonces, que eran problemas y eran muy duros y muy reales, pero lo que sí es verdad es que, bueno, y estamos aquí todavía. La cierta verdad es que ahora que repaso, solo te ha faltado ser párroco de la Asunción y juzgado en el Paso de la Estación. Pues sí, no, y otros temas que no quiero tocar, porque me siento muy defraudado, ¿no? Sí es verdad, lo que sí es verdad es que, bueno, pues no sé por qué habrá sido, lo que sí es verdad que a raíz del ascenso del Valdepeñas a la segunda división y revolucionar a nivel deportivo todo, pues bueno, pues mi vida cambia muchísimo, sigo con mis empresas, sigo trabajando, hasta la fecha de hoy sigo trabajando, pero lo que sí es verdad es que siempre he sido una persona muy implicada, ¿no? De todas maneras, en ese salto, en ese mayo de 1990, donde el Valdepeñas celebra con el entrenador Manolo Chico ese ascenso a Segunda División B, el presidente entonces era Benito Sánchez Mero. Pero yo era vicepresidente. Primo, hermano, ¿no me equivoco? Vicepresidente, sí. Que luego pasó a la política. Si es que entonces, bueno, pues se miraba mucho lo que era la gente que tenía cierto en el pueblo, porque bueno, pues a este fichamos a este, por el tema de la atracción, de traer votos de un lado y de otro. Lo que sí es verdad es que fue una época muy, muy bonita, ¿no?, para vivir. Os voy a pedir, si os parece, un esfuerzo, no sé si de memoria o de originalidad. Necesito que me comentéis cuál es para vosotros la noticia más relevante de las 3 últimas décadas. No nos circunscribamos a Valdepeñas, hablamos el ámbito hasta el nivel autonómico, regional. Alberto, me imagino que en tu caso será algo mucho más reciente. Sí, tan reciente como que todavía seguimos viviendo. Creo que la cobertura que habéis dado los medios de comunicación a la pandemia del COVID ha sido excepcional, sin ninguna duda. Todos los viernes, yo como sanitario en algunos casos, cuando no tenía que trabajar o cuando había estado de turno y demás, directamente iba a los medios de comunicación locales y decía, vamos a ver cómo está la incidencia en Valdepeñas, y ahí estabais siempre. Hay parte de guerra. Sí, efectivamente. Es una noticia desastrosa, ojalá nunca tenía que haber dado esta noticia, esta cobertura a una pandemia mundial, pero vamos, quitarme el sombrero en este caso, y daros las gracias por la cobertura que habéis estado haciendo, que seguís haciendo, y que muchos valdepeñeros en muchas ocasiones nos aferrábamos a estas noticias para saber cómo funcionaba o cómo iba evolucionando esta horrorosa enfermedad. En mi caso es actual, pero claro, yo también es lo que más he vivido, lo que más he contado y lo que más pendiente me ha tenido por mi trabajo y bueno, también por supuesto por la política. En los albores de la pandemia, algún compañero de una radio nacional calificó la pandemia, que todavía no había conciencia de pandemia, sino de epidemia, de brote, que se había importado de China, como la noticia perfecta, porque alimentaba y ponía en órbita a los medios de comunicación. Para José Vicente, la noticia perfecta, entre comillas, la más relevante o la que más eco y proyección ha tenido en los últimos 30 años, me temo que va a coincidir con si lo tuviera que decir yo. Sí, desgraciadamente la noticia por la que Valdepeñas saltó a buena parte de los medios de comunicación es por noticias que no son precisamente agradables, ¿no? Tanto
los novios, famosos novios de Valdepeñas, como Rosana, nos llevaron a estar en todas las televisiones y en todas las revistas de España en aquella época. Y luego después también destaco yo, por manera, no sé, me asombró, me sorprendió que una noticia tan importante como era la desaparición de la enológica en aquellos tiempos, estoy hablando de principios del año 2000, pues cayó como una bomba, pero ahí no sé qué pasó, alguien anestesió y ahí la enológica, que era un referente aquí en Valdepeñas, se fue y aquí nadie la volvió a echar de menos, nadie volvió a preguntar sobre ella. Cuando ya vuelvo a repetir, era un referente. Los agricultores, recuerdo que se montaron unas buenas movilizaciones por aquello. Pues figúrate, ahora en el siglo XXI y en el año XXI la desaparición de la denominación de origen. No de la denominación de origen, no creo pero que sí llegue de, a desaparecer. sí de su consejo regulador, que está en fase de liquidación. Sería, quizás si tuviera que elegir cinco titulares, uno de ellos sería la liquidación de la denominación de origen Valdepeñas en cuanto a asociación interprofesional, porque la figura, todos tenemos claro, que continúa en manos de que tiene la potestad sobre ella, que es la Junta de Comunidades a través de su Consejería de Agricultura, pero que se haya disuelto los órganos de gestión del Consejo Regulador de la Asociación Interprofesional de la DEO Valdepeñas, desde luego hay que ponerlo en el podium de las noticias peores, pero más relevantes. Jesús. Bueno, antes de que siga Jesús, y la guerra abierta que hay entre los principales industriales tampoco ayuda, ¿eh? Que es una de las espoletas. Esta mañana en un medio de comunicación hemos escuchado a uno de ellos que, ojo, ojo. Pero esto, recuerdo que en una de las primeras tertulias a la que me invitaste, estuvimos hablando sobre eso. Estuvimos hablando sobre eso y ya se veía venir, igual el verano del año pasado. El industrial del que hablas, o mucho me equivoco, o es una persona que se está dedicando constante y machaconamente a echar gasolina al fuego, con toda la carga de razón que pueda tener en sus acciones. Es que el problema es que si él denuncia eso, ¿qué se habrá hecho? En realidad, lo que no sabemos, eso es lo que sabemos, o lo que nos quieren contar. Lo que no sabemos hasta dónde llega. Más ideas. Bueno, ideas, yo corroboro todas las de mis compañeros, porque es verdad que han sido noticias que nos han hecho que nos conozcan por ahí, pero hay una noticia que quizás tiene la más importancia, que es la de los 23 muertos en la riada aunque han pasado ya 40 años, pero la decisión que han tomado todos los alcaldes a partir de esa fecha, para que hoy en día pues no tengamos esa triste desgracia que ocurrió en aquellos tiempos, ¿no? Del cual yo fui damnificado por familiares que les pilló viviendo en la calle La Montaña y en la calle La Libertad. Entonces, para mí, unas noticias importantísimas, y quizás que a lo mejor no le damos importancia porque está eso enterrado, está ahí enterrado para que no vuelva a pasar, y tanto todos los alcaldes, yo creo que todos lo han corroborado y han colaborado, quizás que sea una noticia súper importante, porque hay detrás 23 personas fallecidas, que es muy... Es una noticia que no solo se quedó en el 1 de julio de 1979, sino que ha tenido secuelas, o se ha reavivado con la construcción de sucesivas infraestructuras. Y que ha hecho que a raíz de esa vino dinero urbanismo. Ha venido determinado por la riada de 79. Económicamente Valdepeñas lo ha notado y que Valdepeñas ha resurgido y muy bien. O sea, ha vertebrado, o sea, ya estaba vertebrado, pues ahora ya está unido el barrio norte con el barrio sur, y lo que sí es verdad es que ha sido muy importante para Valdepeñas, pero lo que sí es verdad, la desgracia de esas 23 víctimas mortales que ya no se van a poder recuperar. Si me permitís, pues un repaso a las principales o algunas de las más importantes infraestructuras acometidas en estos 30 años. La primera y principal, desde mi punto de vista, es ese plan de tormentas surgido a raíz de la construcción del canal de la avenida 1 de Julio, pues esa red de colectores subterráneos de gran capacidad de evacuación, la levantación de los puentes en ese canal, en cada una de las intersecciones, para mejorar, optimizar y garantizar que el agua no vuelva a rebosar, y fugazmente el haberse completado con esa tercera fase el polígono industrial hacia el año 90-91. Recordemos dónde estaban las casitas prefabricadas de la riada, detrás del Instituto Gregorio Prieto, entonces Escuela de Maestría Industrial. Esta parte fue la que se ocupó con la tercera parte de la tercera fase de ampliación del polígono industrial. La construcción del polígono terciario, que todavía está en ciernes y con una ocupación escasa pero significativa. La construcción de la Plaza Nueva, o sea, se haber cambiado la fisonomía, el paisaje urbano que rodeaba a la Plaza de España, que tanto surgieron, y que tan complejísimo debió de ser a nivel administrativo gestionar aquello. Recordad que era un solar infecto,
pero de multipropiedad. Poner de acuerdo a todo aquel personal no debía de ser sencillo. Bueno, lo de la confianza nos ayudó también porque era una parte importante, pero recuerdo que ahí estaba Cáritas. Cáritas estaba en la calle No, estaba Escuelas, justo enfrente a la puerta de la puerta iglesia. norte. Sí, Sí, sí. justo, que Sí, había sí, una hucha gigante con una monedita que entraba. Yo solo era muy joven, pero lo recuerdo. Había alguna... Pero eso era, como tú dices, infecto. Ahí no entraba el sol ni empujones, eso era algo horroroso. Y nos descubrió una cara que no conocíamos del paisaje del centro, que era la cara norte de la iglesia, que no sabíamos cómo era. Claro, Y ahora es tan bonita o más como la sur. En el tintero, el campo de golf, que está de Jaete. No, del todo, sí. ¿eh? Ahí se quedó, y por cierto hay alguna interesante idea o posibilidad de aprovechamiento que lo podemos ver en el futuro. Polígono Entre Caminos, que está al lado, ya se ha hecho el vial para pasar directamente de los camiones y coches que vienen de Andalucía, que es importantísimo, que daría y generaría muchísima riqueza y muchísimo trabajo. Lo que sí es verdad es que nos falta información para poder opinar. Yo no sé los medios de comunicación cómo estará la información, pero a los valdepeñanos nos falta mucha información. Yo, presidiendo FECEVAL, intenté preguntar y cosas, pero al final me he encontrado por la callada por respuestas. No sé ni cómo estarán, y yo creo que incluso gente que está en el mismo ayuntamiento, yo creo que no sabe cómo está el tema, y esperemos que algún día se aclare. Lo que sí es verdad es que generaría muchísima riqueza. Los viales y todo Y daría eso muchísimo valor a toda aquella zona de por allí. Están muy abandonados y no cortados, o sea, que es un desastre. La entrada a Valdepeñas por el sur, pues ya sabéis que tenemos el kilómetro 208, que tenemos que ir por el puente este Puente San Miguel. Puente San Miguel, que se acorta y que haya habido varios accidentes, incluso mortales ahí. Y luego tenemos la entrada al campo de golf, que son varias semirrotondas donde están todas cortadas, con vallas, hierba, con poca basura, luz, todo. Además que se cortó la Fatal. entrada para la carretera del Moral con necesidad de que se iba a abrir eso enseguida. Claro. Y al final ahora la gente que quiere entrar a Valdepeñas tiene que desplazarse a la zona de Félix Solís. Incluso o de ITV. llegando al norte. Ahí, Sí. Claro. Porque Entonces, no sabemos, lo que sí es verdad es que sería era una idea preciosa, muy bonita, porque además yo creo que toda la gente que se desplaza a Islantilla, a Huelva, a Cádiz, a todos estos sitios, pues yo creo que a 200 kilómetros Valdepeñas, con una oferta hotelera y hostelera muy importante, y eso pues mucha gente, cientos y cientos, por no decir miles y miles de personas, de madrileños que les gusta este tema, pues se quedarían en Valdepeñas, ¿no? Pero bueno, ahí iba también un hotel de 1000 plazas, pero al fin y al cabo se ha quedado todo en el tintero, se ha quedado todo en el muchas tintero. otras infraestructuras de Valdepeñas que se han dejado. Lo que sí es verdad es que está al cumplir y ya el tema de la cantidad de viviendas que se hicieron al albor de todo eso en aquel boom, y que son bloques enteros los que están ahí vacíos. Y no nos tenemos que ir muy lejos del parque, por ejemplo, para ver un ejemplo, para ver Los jardines de Baco, señalaba aquello. para constatar que aquello es un edificio enorme. Pero creo que estamos ya en el plazo de ejecución del aval, ¿no? ¿O ha pasado, ha cumplido ese tema? ¿Alguna determinación habrá? Los medios de Fíjate, se pueden hacer comunicación viviendas publicamos- sociales o acomodarlas como viviendas Además, incluso sociales. la depuradora creo que también formaba parte del proyecto, un gran proyecto, que claro, mucha gente se pregunta ¿por qué se hace una depuradora para 70 o 80 mil habitantes? No, es que yo creo que la depuradora también iba a formar parte de ese proyecto, de ese Es gran posible, proyecto. No era el único, no era el único proyecto. La depuradora iba a cubrir Sí, el regadío del Claro, campo de claro, se necesita golf agua. con agua reciclada. Agua reciclada, claro. Pero claro, esto estaba todo enfocado dentro del boom inmobiliario que dejó muchas infraestructuras sin hacer, no solo en Valdepeñas, sino en todo Sí, el resto de muchas, sí. España y del Y mundo. otras a medias, y otras claro. vacías. Vamos a El abrir en este momento el paréntesis en la mitad del programa, ante la perspectiva de que se nos van a quedar muchísimos asuntos que tocar, y creo que en las dos próximas tertulias, de aquí a finalizar el año, pues vamos a seguir hablando de lo que ha sido Valdepeñas en las últimas décadas, lo que era y lo que es. Vamos a hacer, como digo, esa parada de 5 minutos para visitar empresas, y volvemos en 5 minutos, no se vayan. Estamos hablando de los 30 años cumplidos de su canal más cercano, Valdepeñas. Cuando esta televisión nació en sus primeros estudios en el polígono industrial, era alcalde, acababa de ser elegido en elecciones municipales alcalde, Salvador Galán Ruiz Poveda, que puso, como hemos comentado antes, revolucionó un poco la administración, un poco bastante.
la administración local con ese primer equipo de gobierno socialista de 15 miembros y las elecciones perdidas de ese gran personaje que fue Esteban López Vega, que de hecho ni llegó a tomar posesión como portavoz de la oposición y dejó el testigo nada grato a su segundo, que era Ramón Hidalgo Corbella. Bien, luego llegaría Victoriano González de la Leja, año 95 hasta el 99, perdió las elecciones en el 99 y regresa del centro derecha al poder municipal con Rafael Martínez del Carnero, también le dura poco, y en 2003 gana las elecciones ampliamente Jesús Martín Rodríguez Caro con 12 concejales y hasta hoy. Os voy a poner en un apuro, os voy a pedir que ofrezcáis una breve reflexión sobre cada uno de estos periodos de desigual duración, bueno, de igual duración los 3 primeros, y el último de ellos, que es el actual alcalde, pues ya va por los 20 años. Una frase valorativa y una puntuación de 0 a 10. Empezamos por ti, saca, de banda. Salvador Alán, una persona muy cercana, muy dialogante, y en 4 años yo para mí estuve muy cerca del notable. Victoriano González de la Leja, también cercano, también no lo tuvo fácil porque hay un grupo de gente que no lo dejaron de trabajar. Y en cuanto a la puntuación, un 6. Un bien. Un bien. Continúa. Continúo con Rafael Martínez del Carnero. Personalmente yo creo que diálogo 0. Y solamente por el simple hecho de ser alcalde, creo que fue el momento del Partido Popular, que el Partido Popular podría haber llegado más lejos a gobernar, pero porque normalmente yo soy de la opinión que si ganas las elecciones, con un poquitín que lo hagas bien, y aquí hay un político que aspira a ser alcalde, lo más seguro, con un poquito que lo hagas bien, normalmente repites, 8 años repites. Entonces quizás a lo mejor el segundo año a Victoriano le sobró, por algunas circunstancias como tú has dicho. Y sabemos que Victoriano aterriza en la alcaldía y tiene un problema galopante de una sequía de 3 años. Que sí, por supuesto. Pero quizás que le faltó alguna cosa más para poder ganar la segunda fase, o sea, la segunda legislatura. Entonces, por el simple hecho de ser alcalde, bueno, pues yo le daría un 5, entre un 4 y un 5 a Rafael Martínez del Carnero. Se hicieron cosas, pero bueno, se podía haber hecho mucho más, porque yo creo que un partido que está preparado a nivel nacional, PSOE, PP, para gobernar, bueno, pues las expectativas se crearon muchas expectativas, y yo creo que al final pues, se quedó todo en agua de borrajas. Y bueno, ahora ya estamos hablando de Jesús Martín. Para mí, quizás que a lo mejor los primeros años fabulosos, dialogantes, no sé qué. Lo que sí le falta a Jesús Martín es a lo mejor asesorarse más por la gente técnica, la gente que entiende de muchas cosas, y no él creerse que... Pero en cuanto a eso, yo creo que la obra de Jesús Martín va a quedar en Valdepeñas, junto con la de Esteban López Vega, ¿no? Lo que sí es verdad es que para mí un notable sobresaliente. Es interesante el gesto de que un alcalde de izquierdas erija un monumento a un alcalde de la derecha, como sucedió. O sea, pasaron por encima de las siglas cada uno, y años después, bastantes años después, se levantó esa escultura de Javier Galán a las puertas del pabellón ferial, que fue la obra, en singular, la obra entre comillas, de Esteban López Vega, el pabellón ferial. Esteban López Vega no lo tuvo fácil tampoco, le pilló una riada, pero también debutó con la riada. Pero también tuvo la suerte de que vinieron muchísimos. Yo recuerdo las palabras aquella noche famosa de la riada de Sancho Roz, que habló, no se vio la imagen, solamente se veía lo que es, habló por teléfono con lo que era Valdepeñas, lo llamaron los periodistas de Valdepeñas, y bueno, aquí vino muchísimo dinero, y bueno, se benefició mucha gente, otros no se beneficiaron tanto, lo que sí es verdad es que aquí vino mucho dinero, y es verdad porque teníamos la necesidad de que necesitábamos esa ayuda. Pero yo creo, claro, es que en 18 o 20 años que van a ser Jesús Martín, bueno, cambiando de tercio, pero lo que sí es verdad es que el pueblo, yo lo digo y no me canso de decirlo, como presidente de los empresarios lo decía, y lo digo ahora como presidente del comercio, Valdepeñas está, no bonito, está precioso.
¿Que faltan cosas por hacer? Muchísimo. Aquí tengo un político que me dirá, Jesús, falta esto, falta... Pues sí, porque yo me siento y estoy a lo mejor en onda con él, y sé de las iniciativas y las inquietudes que tiene como persona joven para gobernar un pueblo. Pero Valdepeñas está precioso. ¿Que falta algo a nivel empresarial? Sí, falta algo a nivel empresarial. ¿Que a lo mejor la población no está bien atendida en algunas cosas? Pues a lo mejor sí. Pero Valdepeñas, no me digas. Además, es que yo trato de picar a la gente que me visita, que ve, porque tengo 2 empresas y viene muchísima gente, tengo muchísimos clientes, y todo el mundo me lo dice, pero tanto de izquierdas como de derechas como de centro. Dice Jesús, es que hay que ver lo bonita que ha puesto Jesús Martín Valdepeñas. Es que lo bonita que está Valdepeñas, es que habéis cambiado, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y todo el mundo te lo dice. Y verdad, no tienes que hacer nada más que darte una vuelta y ver cómo están las cosas. ¿Que hay un descontento? Pues sí, habrá gente descontenta, me parece muy bien. En algunas cosas Jesús Martín no ha acertado. Habrá errado porque hierra muchas veces, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que ha gobernado, se ha rodeado de un buen equipo de gente y bueno, y lo que sí es verdad es que... Oye, y además, cuando ganas unas elecciones, otras elecciones, o algo falla, o él es muy bueno, o enfrente no hay nada, algo que no valga. O las dos cosas. O las dos cosas. Puntuación. Ya te he dicho, entre notable y sobresaliente. No sé si vaya a coincidir contigo, José Vicente, periodista. No, va a haber en una que no va a coincidir conmigo. Salvador Galán, lo que conociste desde la distancia. Desde la distancia, una buena gestión, tanto Salvador como Victoriano, por lo menos buena voluntad, pero no los llegué, no tengo yo capacidad para poder decir, pues le puedo dar tal nota o tal otra. Sí que me llegó eso, sobre todo algo que últimamente lo estamos echando en falta en este ayuntamiento, que es la capacidad de diálogo, aunque tenga la mayoría y haga lo que me dé la gana, todo eso entre paréntesis, ¿vale? Tanto Victoriano, me consta, como Salvador eran personas dialogantes. Luego, yo llegué coincidiendo con el final de la legislatura de Rafael, ¿vale? Y ya estaba la cosa en barrena, ya iba la cosa para abajo y yo lo que vi no me gustó nada en absoluto. Un equipo de gobierno muy adormecido, muy superado por las circunstancias y una oposición que estaba machacando, era un martillo pilón en aquella época. Yo lo que vi de Rafael a mí no me gustó, prácticamente. Igual, no lo sé si, como dices tú, le damos un 5 por ser alcalde, pero ya está, hubo unos escándalos absurdos donde se le sobrepasó todo. Y luego vino Jesús Martín y ¿qué te voy a decir? Al principio las 2 primeras legislaturas francamente bien, pero el rodillo fue pasando conforme han ido pasando los años y la calidad democrática de nuestro ayuntamiento no va relacionado precisamente con su belleza estética, que en eso lo que dice Jesús coincide toda la gente que viene aquí y muchas veces cuando tú estás un tiempo fuera y vuelves dices, joder, qué pueblo más bonito, qué bien, qué bien se está, joder, da gloria pasear por aquí, cierto, pero que esa calidad democrática, empezando dándole un notable sobresaliente, conforme ha ido pasando los años, sí, ha ido bajando, pero además a unos pasos agigantados. Es la cuestión de las legislaturas, de limitar el número de legislaturas de una persona, porque dicen que el poder, a ver cómo dicen esto, que la política corrompe y la política con mayoría absoluta corrompe absolutamente. No sé si la palabra es corrupción o no, pero que valores democráticos, muy poco diálogo, sí. Conforme ha ido avanzando la legislatura hemos caído en el ordeno y mando muchas veces. Hay y hago un inciso, hay un político que no mencionaré, que a ese refrán apostilla algo, dice, ¿el poder corrompe, señor presidente? Dice, sí, a que no lo tiene. Claro, también. Pero sería verosímil que lo hubiese dicho también Jesús Martín, ¿eh? Sí, claro. Si aquí el problema de los políticos que hay, sobre todo de los que ahora están en la oposición y dicen que quieren gobernar y que quieren gobernar para todos. A ver, para llegar a tener un buen gobierno hay que hacer primero una buena oposición. Y el problema que ha tenido aquí el Partido Popular, que no nos vamos a cortar en decir siglas ni nada, es que ha querido llegar y besar el santo. No, y para derrocar, entre comillas, claro, electoralmente a un alcalde que ha gobernado con mayoría absoluta muchas legislaturas y que por algo tiene que ser, tienes que hacerle primero unos buenos 4 años de oposición. Y ahí, a partir de ahí, poder optar a tener una alcaldía. Lo que se está haciendo es error tras error tras error. El choque frontal no vale. Tienes que atacarle con 4 años de buena oposición. Está teniendo pues frontalmente más publicidad la das al alcalde. Claro.
Hay pues un paseo militar por parte del Y yo actual creo que alcalde desde que se conoció lo que puede venir, desde el pasado día 3 de diciembre. de diciembre, yo creo que una de las personas más felices aquí en Valdepeñas es Jesús Martín. Sí, El político. El centro derecha en Valdepeñas está bueno, 4 por aquí, 20 por allí, 40 por allí. Pero Está conforme está, pero bueno, ya está. Yo lo dije esto hace 6 años, a las pruebas me remití, está ahí grabado, además, que está grabado aquí, tirar de hemeroteca y verás cómo... Y lo dije hace 2 años y lo digo ahora, esto no... para Es que, así. para que los telespectadores sepan en qué terreno jugamos, hay que decir que en la mesa de tertulia de hoy hay una persona que ha estado, digamos, impulsando a una de las iniciativas que no han salido adelante, de las 3 que pretendían concurrir al reciente Congreso del Partido Popular de Valdepeñas celebrado el pasado viernes. De ahí los puntos de vista, digamos que subjetivos, para contrarrestar o para equilibrar, deberíamos de tener, que no está, algún representante de la Comisión Ejecutiva Local nueva, elegida el pasado viernes. Dicho local, lo cual le pasamos la palabra para que puntúe y valore a estos 4 alcaldes, pues al más joven de la mesa, que es actualmente político de la oposición en el Ayuntamiento de Valdepeñas, Alberto Parrilla. Vale. Hasta donde puedas y sepas. Hasta donde puedo. Bueno, pues Salvador Galán, no tengo... Te pilló joven. Me pilló joven, no tengo el placer de conocerle, conozco a su hijo. Si es la mitad de buena gente que es su hijo, tenía que ser una maravillosa persona. Con Vitoriano lo conozco de las actividades sociales que hacemos y demás, y me parece también una persona dialogante, con la que se puede hablar y con la que llegaría a muchos puntos de acuerdo si nos sentásemos en una mesa de negociación. No voy a valorar sus años en los que estuvieron, porque yo era realmente pequeño, entonces poco puedo decir. Rafael Martínez de Carnero, compañero de profesión, más allá de lo que he conocido, lo que puedo conocer, de lo que he leído, lo que he estudiado, sí que me da la sensación o lo que ha vivido la gente más cercana a mí, que no fueron los mejores 4 años de Valdepeñas, tuvo muchos problemas. La oposición, que como sabéis, ya el partido de oposición, el que estaba ahí, el portavoz, ya fue Jesús Martín después de hacerle esta jugada que le hizo a Vitoriano en el año en el que él se puso como portavoz, aunque él no había sido candidato a la alcaldía ese año. Y fueron 4 años en los que los plenos de Valdepeñas tengo entendido que eran un verdadero circo. Bueno, pues es muy difícil gobernar con un martillo pilón en la oposición, que no te deje pasar nada, y que luego pues se haya visto como Jesús Martín dentro de 2 años vaya a hacer 20 años gobernando con mayoría absoluta. Te tengo que hacer una pequeña rectificación, Julián, si me permites, y es que cuando entró Jesús Martín a gobernar por primera vez, no fue muy sobrado, cogió 12 concejales y la verdad que estuvo a punto Izquierda Unida de arrebatarle ese último concejal, y posiblemente las cosas hubieran cambiado mucho si Jesús Martín no hubiera salido con mayoría absoluta. El tanteo fue 2.000 votos por encima, el Partido Socialista sobre el Partido Popular. 7.200 sobre 5.000, no, algo menos, 1.500 aproximadamente, frente a 5.700 que sacó Rafael Martínez de Carnero. Y antes de que continúes, porque estáis comentando que, claro, el PP cae en el año 2003, entre otras circunstancias, por la apisonadora Jesús Martín en la oposición. Pero, sí, tío, pero apisonadora, ojo, y también por los propios errores absurdos, groseros de los mismos políticos. Pero debo de decir y de recordar que la misma apisonadora la tuvo Vitoriano entre 1995 y 99 con Rafael Martínez de Carnero en la oposición. Es que era mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire. No dio tregua, fue tan martillo pilón Rafa en la oposición antes de ser alcalde como lo fue Jesús Martín para derrotarle a él. En aquella época en los plenos había una cosa que se llamaba
ruegos y preguntas, que luego con el paso del tiempo... Intervenía la gente del público. Sí. Yo íbamos a los plenos a hablar. Yo en aquellas épocas me tenía que tragar los plenos, que estábamos ahí a pie del cañón, y había ruegos y preguntas, y en muchas ocasiones los ruegos y preguntas era la parte que tenía más chicha de todo el pleno. Sí, pero claro, por lo que decíamos antes, todo empezó con ruegos y preguntas. Empieza la legislatura de Jesús Martín, la primera, la segunda, ruegos y preguntas. Luego ya se acabaron los ruegos y se acabaron las preguntas, claro. La Comisión de Participación Ciudadana, nosotros llevamos pidiéndola mucho tiempo, creemos que es una... No está, y creemos que es una medida... pues para que acercar al pleno a la gente, que la gente quiera acercarse, verla. Bueno, ahora en época de COVID ya sabemos cómo estamos, pero habitualmente se podría tener ahí, pues bueno, pues por lo menos la voz de los ciudadanos, de los presidentes de asociaciones o de cualquier tipo de grupo que quiera acercarse al pleno para dar su voz, para hacer sus propuestas. Es una de las cosas que la participación ciudadana más insuficientes que hay en Valdepeñas ahora mismo. Todo el mundo lo dice y todo el mundo lo dice. Valdepeñas está muy bonito, eso es cierto. No voy a quitar ni un punto de esa afirmación, pero claro, la gente no trabaja de lo bonito que está Valdepeñas. Pero cuidado, eso ha conllevado muchísimo trabajo, muchísima riqueza. No digo que no, Jesús, cuidado, pero también, pero también es cierto que el hecho de que Jesús Martín, la dificultad de entendimiento o la dificultad de llegar a consensos, no solo con partidos de oposición, sino también con otra parte muy importante de la población, como por ejemplo pueden ser los empresarios, que querían traer muchas empresas. Jesús Martín al fin y al cabo ha sido una puerta cerrada, y muchas otras empresas que podrían haber traído mucho trabajo en Valdepeñas se han ido a otras localidades, incluso muy cercanas. Yo soy defensor a ultranza de que vengan empresas, y yo lo digo en todas las declaraciones que hago. O vamos juntos de la mano, tú sabes que me llamas y ahí me tienes, y voy y nos reunimos y hablamos, y las propuestas me parecen fabulosas, y además lo digo y se lo digo al alcalde, esta idea es buena, que él no la lleva, pero no digo que me la has dicho tú, pero y de la mano, estamos en un momento que o vamos de la mano o esto se va a pique, igual que tenemos que salir de la mano del COVID, y tratar de convencer a los negacionistas, pues tenemos que salir de la mano de todo esto, porque si no al final va a ser un fracaso. Sí, pero bueno, Jesús, también tengo que decir que ahora mismo no ha habido pleno ordinario en diciembre. Vamos a tener un pleno extraordinario en lo que se van a votar una de las cosas más importantes para el municipio, que son los presupuestos municipales generales, en los cuales nosotros de Izquierda Unida le hemos hecho una oferta para hacer una reunión de los portavoces de los grupos municipales de oposición y del gobierno, y esta reunión no se ha dado, no se va a llevar. Se van a llevar las comisiones informativas, donde nos van a echar para atrás cualquier propuesta que llevemos la oposición, y luego, pues como hemos estado viendo durante muchos años, propuesta de Izquierda Unida que ha llevado, pues a los 6, 7, 8, 10 meses o un año, la lleva el Partido Socialista y se pone la medalla, que a nosotros no nos importa. A nosotros no nos importa. Mientras se vaya haciendo las cosas y encima sean propuestas adecuadas por parte de Izquierda Unida, pues está bien. Pero claro, también de vez en cuando también te gusta, pues juntarte con el equipo de gobierno, que veamos las propuestas, que podamos llegar a consensos, que al fin y al cabo para eso estamos en política, para llegar a acuerdos, para llegar a tomar decisiones nuevas. Más bonito. Pero es que esas cosas tienen que salir del mismo gobierno, demostrar esa buena voluntad, pero tiene que salir del mismo gobierno. Pero no la hay, y yo también entiendo que no la haya. Tienen una mayoría absoluta en la cual no necesitan absolutamente a ningún partido de oposición para hacerla. Entonces al final pues van con el rodillo, se puede entender. Yo probablemente no gobernaría de esa manera. Yo intentaría por lo menos traer ideas nuevas, ya sea de la oposición o de cualquier otra fuerza, ya sea asociación o cualquier cosa. Pero si al final terminas haciendo lo que tú quieres. Regresamos, por favor, no nos atasquemos. Para todos, vamos a regresar al hilo de estos 30 años de Televaldepeñas, y vamos a hacer mención de rostros populares, rostros muy reconocidos, que ya no están, que nos han dejado, y que la mayoría de ellos, hasta donde la memoria de este informador alcanza, son del ámbito de la cultura. Y tenemos que referirnos, tenemos que hablar de Francisco Nieva, de su hermano Ignacio Morales Nieva, de Gregorio Prieto, falleció en noviembre del año 92, del propio Esteban López Vega, que además de ser un hombre de la política, era un hombre también de la cultura. Hablamos de Sagrario Torres, hablamos de Tomás de Antequera, hablamos de Óscar García Benedí, del actor malogrado, jovencísimo actor Valentín Hidalgo,
de periodistas como Matías Sánchez Carrasco, que fue director del Centro Regional de Televisión Española en Murcia y colaborador de Canfali. Tengo un gratísimo recuerdo de él, de don Ramón Fernández, de su hijo, que era también colaborador como cronista deportivo, Ramón Fernández, del músico Antonio Ibáñez. Y os pido que alarguéis en la medida esta lista o que comentéis algunos de estas pérdidas tan sensibles. Son personas que le han dado a Valdepeñas una historia importantísima y ahí está, ¿no? En los anales de la historia y ahí para que... Me acuerdo ahora de Brotons, por ejemplo, también. Antonio Brotons. Otra de las personas que tiene sus apuntes valdepeñeros, que es el ABC de quien quiera conocer un poquito la historia de Valdepeñas, sin entrar en mucho tecnicismo y mucha palabra rara, muy llano, muy asequible para todo tipo de lectura, para toda gente, y yo también me acuerdo mucho de él, hizo mucho por Valdepeñas también, ¿eh? Bien. ¿Alguna punta al respecto? Sí, yo me gustaría pues poner en alza también la figura de Pepi Madrid, que fue una grandísima persona. Presidenta de Rosae, fundadora de Rosae. Fundadora de Rosae, que nos dejó hace poquito tiempo y yo siempre la tengo en el recuerdo. Matías Sánchez Carrasco también pregonó la Semana Santa de Valdepeñas, un pregón fabuloso, un pregón ¿Qué no pregonó precioso. Matías Sánchez Carrasco? Por eso no, pero quiero decir que aquel pregón nos dejó admirados, y bueno, y Sagrario Torres también pregonó, siendo alcalde Esteban López Vega, cuando hubo 3 hermandades conjuntamente, Virgen de la Cabeza, La Soledad, y no recuerdo la otra hermandad, y vino Sagrario Torres y pregonó la Semana Santa. Otro rostro conocido, omnipresente, Francisco Creis, Córdoba. Paco Creis, que se me olvidaba, que también pregonó la Semana Santa siendo alcalde Esteban López Vega. O sea, son personas insignes, Antonio personas Sánchez Ruiz, preparadas, que le han dado un nombre a Valdepeñas y que está ahí en los anales de la historia. Antonio Sánchez Ruiz, que fue el precursor de que aquí estuviese el Museo de la Fundación Gregorio Prieto y de que la exposición de artes plásticas era un benefactor entre bambalinas. Y el artífice de que la exposición de artes plásticas tuviese la medalla de oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. En fin. Con Antonio coincidí yo en la etapa de la radio, luego después ya, pues la enfermedad fue haciendo mella en él y hasta el punto de cruzarme con él por la calle y él me tuvo que llamar la atención, yo no lo había conocido. Pero vamos, una excelente persona, yo lo recuerdo y es gratísimo. Y Valdepeñas es gracias a todos esos, a todas esas personas ilustres, pues está ahí en la historia, ¿no? Y son gente recordada y gente que habla, por ejemplo, Matías Sánchez Carrasco, hablas en Murcia de él, bueno, y es y se le recuerda más que en Valdepeñas. Habiendo sido, bueno, aquí tiene familia, yo le recuerdo, familia, sobre todo familia política. Soy muy pequeñito y cuando estaba en la radio, en Radio Juventud, donde estaba la antigua Falange y toda la historia de la Comisaría de Policía, y es que fue el precursor, era un lince. En los medios de comunicación era... Además, polifacético, era escritor, era poeta. Sí, también. También hay que recordar a don Julián. A don Francisco Bravo, cuando las famosas tertulias por la noche nos despedíamos, nos íbamos a la cama con aquellas homilías que daba don Francisco, era duro don Francisco. Era duro, pero tenía usía. Don Francisco, podríamos haber tenido ahí un gran obispo. Hemos hablado de dos víctimas de la COVID. Que justo fue la y luego don Julián, una persona íntegra, bueno, es que era un encanto de hombre, la relación que he tenido a través de la Cruz Roja con don Julián ha sido más casi de padre a hijo, y siempre recordaré una cosa, y me dijo, con el tema de esto de que hay gente que repite en el tema de la ayuda económica que da Cruz Roja o la que da Cáritas, por favor, y yo decía, don Julián, porque yo siempre, además fue distinguido por Cruz Roja, como voluntario de honor, y yo le decía a don Julián, digo, no nos estaremos pasando, y yo lo recuerdo siempre, Jesús, más vale que peques en exceso, que repitas a 2 familias, que no que se te quede alguna familia sin ayudar, y eso lo recuerdo siempre, cuando vienen a darme las quejas, oye, lo recuerdo siempre, y les digo las palabras de don Julián, porque era muy, muy solidario, era una persona muy buena. Tuvo la dicha de irse sabiéndose querido. Lo más habitual es lo contrario, los homenajes póstumos. Bien, ¿algún apunte más o rematamos la faena? Bien, decirles que tenemos que dedicar los últimos minutos de este espacio a recordar a los periodistas y a los presentadores, colaboradores, que han pasado por estas instalaciones, por estos estudios de Televaldepeñas desde su fundación,
como he dicho al principio, en el polígono industrial, sus diferentes sedes, hasta llegar aquí a la calle Esperanza número 3. Hablamos del primer presentador, que fue Luis Ruiz, un periodista de Portollano que francamente estuvo poco tiempo, le sucedió a Aurora Pérez Díaz. Estuvo también, esto no es un orden cronológico, es un apunte extractado horas antes de hacer este programa, tirando de la memoria de la gente de aquí de la tele, y seguramente haya quien perciba saltos cronológicos. Decía Maricruz García Madrid, habló de Pedro Notario, de Jesús Tenyado, ambos andaluces, Silvia Nicolás, Eduardo Horcajada, Carmen Lara, Asier Amo, fue director de Televaldepeñas, Ángel González, que era de Manzanares, Ernesto Melcón, Jesús López de la Reina, actual jefe de prensa del Ayuntamiento de Valdepeñas, Jorgelina Torres, Tania Padura, Alicia Luengo, periodista de Manzanares, Javier Salinas Ramos, José Luis Martínez Díaz, Consoli Vivar, Agustín Cacho, más recientemente María Eugenia Moya, Sara Laderas y, por supuesto, la anterior directora de Televaldepeñas, Vanessa Irla Uriarte. Colaboradores, pues estos ya son imposibles de recordar ni siquiera un 10%, porque aquí ha colaborado muchísima gente. O sea, Televaldepeñas, como mi anterior medio de comunicación, Canfali y Jaraí, se hicieron más desde la calle que desde dentro. Era más de las aportaciones externas que lo que se producía dentro. Y ahí tenemos que recordarnos pues del inolvidable Juan Carretero, la voz de Juan Carretero. Paco Ferrón, un hombre polifacético y proactivo como pocos. El gran Tomás Mejía, Ruiz Flores, Ernesto Huertas, el doctor Huertas, Bautista González Velasco, Juan Rosillo, Antonio de la Torre Camacho, por Dios, si se me olvida, yo mismo, Adrián Pinés más recientemente, y sobre todo vamos a dedicar esta tertulia al recuerdo y al afecto que le tenemos al fundador de Televaldepeñas, a Marino López Ruiz, que va a ver este programa cuando se emita en YouTube, porque él está en Málaga. Decirles que las dos próximas tertulias van a ser un gesto de agradecimiento de esta casa de Televaldepeñas. Vamos a hacer dos tertulias los dos próximos jueves, el último de ellos el día 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, recapitulatorias de la actualidad de 2021, y las vamos a hacer en las salas de enoturismo de Bodegas Navarro López, en Calle Real, y de la Casa de Viñalbali, en Calle Bataneros, el origen de Bodega Félix Solís Avantis. Ahí vamos a tener invitados que van a pasar revista y van a analizar lo que ha transcurrido o cómo ha transcurrido este año de actualidad, y es un gesto a estas dos empresas que en ellas, por ser del sector vitivinícola, del sector emblemático de nuestra economía y de nuestra cultura, van a estar representadas las más de 150 empresas que han pasado en los últimos tiempos por la pantalla de Televaldepeñas y que han supuesto su sustento. Hasta entonces les emplazo a dentro de 7 días y, como siempre, un fortísimo abrazo. Cuídense.